Voy a comenzar a grabar la clase. A la introducción a las depreciaciones. ¿Sí? Aquí está. Depreciaciones de activos fijos. Ustedes desde Contabilidad 1 en el catálogo de cuenta vieron las cuentas de activos no circulante, que son edificio, equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de transporte y entre otros equipos que puede ver, ¿no? Pero esos son los principales. En este tema en particular, estamos hablando de cómo el uso de esos equipos que se hacen, pues como tenemos aquí rayado, para obtener un servicio de parte de ellos, tiene que registrarse como tal en las cuentas de depreciaciones. Y las cuentas de depreciaciones, bueno, hablamos que la propia depreciación es una pérdida del valor, es decir, el uso constante de esos activos, como el auto, la computadora, los escritorios, el propio edificio, hace que se desgasten con el tiempo y ese uso, obsolencia o transcurso del tiempo lo tenemos que registrar en cuentas complementarias, ¿sí? Y lo vemos la depreciación como tal, es un valor, la pérdida del valor es un gasto. Cuando compramos un auto, cuando compramos un edificio, un equipo X dentro de la empresa, la adquisición de ese equipo es un activo para la empresa y el uso constante de ese activo, la pérdida de ese valor por el uso, lo consideramos contablemente como un gasto. Así que eso hay que registrar. Y vamos a aprender hoy a varias formas en que podemos registrar las depreciaciones, ¿sí? Entonces, recuerden, vamos a utilizar en este tema también las cuentas complementarias que tienen unas características muy particulares. Número uno, la cuenta complementaria es originaria de una cuenta principal y tenemos que saber cuáles son las cuentas principales para sacar cuentas complementarias. En el tema anterior habían dos cuentas. Eran gastos de organización y gastos de instalación. Ahora los equipos van a tener sus propias cuentas complementarias y cada una de ellas pues va a tener un registro especial, ¿no? Otra característica de las cuentas complementarias es que tienen naturaleza contraria a la principal. Por lo general las cuentas principales son de activo, por lo tanto una cuenta complementaria tendría que son deudoras de activo, entonces su naturaleza tendría que ser contraria, sería una acreedora, ¿sí? Una acreedora. Las cuentas complementarias, recuerden esto, no son parte de las cuentas de activo, ni de pasivo, ni de capital, ni de resultados. No son dentro de esas. Tienen su apartado especial. Yo creo que si me regreso aquí en la guía, al principio, no, esta es la guía 2. Pero en la guía 1 aparecían tipos de cuenta. Y, bueno, ¿quién me recuerda esos tipos de cuenta que veíamos ahí, no? Número 1 son las cuentas de balance, y ahí están activo, pasivo y capital. Las cuentas de resultado, que son cuentas de ingreso y de egreso. Y después la tercera categoría era cuentas especiales. Y ahí están cuentas complementarias, que son estas. También hay cuentas de orden y cuentas puente. Entonces, las cuentas complementarias no son cuentas de balance, no son cuentas de resultados, sino que por su manera de trabajarse se consideran en un apartado especial. Pero sí funcionan y trabajan con cuentas de balance, ¿sí? Pero no son de la misma familia. Entonces, hablábamos acerca de esas cuentas y el primer método que estamos viendo para la depreciación es el método de línea recta, ¿sí? Que esto se basa básicamente en los porcentajes que la ley del impuesto sobre la renta nos estipula en los artículos de cuánto podemos depreciar año con año. Ahora, la depreciación que vamos a hacer en estos ejercicios va a ser anual. Muchas empresas, algunas de ellas, hacen depreciaciones mes tras mes y se deducen ese gasto para sus impuestos provisionales de mes tras mes. Pero nosotros vamos a hacerlo de manera anual, ¿no? General. Entonces, tenemos unos porcentajes que establece la ley del impuesto sobre la renta de la siguiente manera. Edificio se deprecia al 5%, oficina al 10%, equipo de transporte al 25% y equipo de cómputo al 30%.
Estos son cálculos estimados, ¿sí? Se sacan debido a la vida probable que estos artículos pueden tener. Un edificio dura alrededor de 20 años. Equipo de oficina puede durarte hasta 10 años, un escritorio, una silla, algo, un archivero. El equipo de transporte por lo general dura poco, 4 años en este caso, ¿no? Por eso se estima 25%. Y el equipo de cómputo dura menos todavía por la obsolencia. Recuerden cuáles son las características de la depreciación. ¿Es por el uso, es por la obsolencia o es por el transcurso del tiempo? Y en el equipo de cómputo abarca mucho la obsolencia. En el equipo de transporte abarca mucho el uso. Y en el en el edificio y equipo de oficina abarca simplemente el tiempo que transcurre. Y como abarca mucho tiempo, son porcentajes más bajos, ¿va? Entonces hablamos de eso y hacíamos un pequeño ejercicio la semana pasada de cómo se calcula por línea recta la depreciación de un equipo de transporte. Colocando el valor histórico en el cálculo y colocando los porcentajes de esta depreciación, calculando la depreciación anual, que técnicamente es la misma año con año, pero vemos que aquí la depreciación acumulada va aumentando y el valor neto, es decir, lo que vale el equipo, pues eso es lo que va degradándose, ¿no? Porque contablemente el equipo que estamos manejando, pues vale menos, ¿no? Con el paso del año. Y hacemos un pequeño ejercicio aquí que les pedí que hicieran los cálculos de antemano para entrar de lleno con esto. Es observar los siguientes equipos y hacer sus depreciaciones. Yo les pregunto a ustedes, ¿tienen las respuestas de estos equipos? ¿Cuánto sería la depreciación de estos 4 equipos que tenemos aquí? Por ejemplo, te está pidiendo la depreciación anual, no el cálculo total como este, sino nomás la depreciación para un año. Dice, observemos la depreciación de cada uno, fue a nuestros del ejercicio anterior. Finalizar el ejercicio se tienen los siguientes saldos de las cuentas de activo. La depreciación anual, es decir, por un año, ¿cuánto sería en cada una de estas? En edificio, ¿cuánto es? Si tenemos 150,000, lo multiplicamos por el 5%. Ustedes díganme, por favor, ¿cuáles son las cantidades? 7.500. 7.500. 7,500. Vamos con el siguiente, entonces. ¿Cómo calculamos el de mobiliario? 20,000. ¿Por cuánto? 10%. 10. 2.000. Pues tenemos el equipo de transporte por 70,000. Por, ¿cuánto es este? 25, ¿no? Como en el ejercicio anterior. 25. ¿Cuánto es? 17.500. Y por último, el equipo de cómputo tiene 15,000, ¿sí? Por 30%. ¿Cuánto da eso? 4.500. Muy bien. Entonces, estas cantidades que están aquí, bueno, no, ahí está. Esto que está aquí, ese cálculo, es la depreciación anual que se va a registrar ese año, ¿sí? Estos cálculos, por lo general, se registran, si estamos hablando que es al final del año, se registran en los ajustes. Ustedes hicieron una tarea donde apareció un listado de asientos regulares que hacíamos regularmente, y al final otra sección que decía ajustes, porque los ajustes se hacen al final del año para, como dice la palabra, ajustar los saldos a saldos reales. Entonces la depreciación forma parte de estos ajustes. Son cálculos que se hacen al final del año para reajustar las cantidades de los equipos que estamos hablando, ¿no? Aquí. Entonces, básicamente es un cálculo muy sencillo en línea recta. Como ves aquí, utiliza solamente el porcentaje, tomando en cuenta el valor histórico de cómo se compró ese equipo, lo multiplicas por su porcentaje y te da la depreciación anual. El cuadro anterior, jóvenes, aquí, es un ejemplo de cómo se deprecia durante toda su vida útil. No es este cálculo.
Este es nomás por un año. Este que está aquí abajo es por un año solamente. Pero este es como una especie de gráfica que nos muestra cómo se ve la depreciación año tras año, ¿sí? Y una de sus tareas va a ser eso, ¿no? Hacer cuadros como estos. Pero contablemente solamente hacemos un pequeño cálculo como este para registrar la depreciación que toca en ese año. Dice lo siguiente, ¿cómo se registra contablemente? Se utiliza una cuenta complementaria para cada uno de los conceptos con el nombre depreciación acumulada, ¿sí? Esas cuentas complementarias así se llaman, depreciación acumulada. Recordando el tema anterior, las cuentas de gastos de instalación y gastos de organización tenían su cuenta, pero se llamaban amortización acumulada, ¿sí? Porque era el uso o el consumo más bien de esos servicios. Y sigue diciendo el nombre de la cuenta de activo fijo que complementa. Se le llama acumulada porque en cada año se irá registrando y sumando la cantidad ya registrada. Es decir, esa cuenta va juntando las depreciaciones año con año para mostrar lo que se ha depreciado el equipo durante toda su vida útil, ¿no? Seguimos con lo siguiente. Vamos a hacer estos registros contables en las cuentas que competen. Ok. Tengo estas. Voy a copiar yo estas cuentas T porque estas cuentas T no me gustaban porque tienen una rayita aquí. Tengo que reconfigurar para escribir bien el nombre y toma tiempo. Que mejor voy a usar estas. Si ustedes pueden trabajar con las mismas cuentas, adelante, no hay ningún problema. Pueden seguir. Vamos a registrar las cuentas T. ¿Cómo se usan en las cuentas T? Bueno, ¿cómo se ve eso ahí? Lo que vamos a ver es lo siguiente. Tenemos una cuenta que se llama edificios para el primer equipo que está aquí, ¿sí? Edificios. Y lo vamos a registrar como tal. Edificios. ¿Es una cuenta de qué? Edificios. Cuenta de activo. Dentro de la sección de qué? Fijo. No. Diferido. No circulante. ¿Diferido o no circulante? Específicamente dentro de todo lo que es no circulante. Recuerden, activo se divide en dos, circulante y no circulante. Y el no circulante se divide todavía en dos. Fijo, que es estos, los usos de equipo. Y el diferido es por los servicios, lo que veíamos el tema anterior. Así que empezamos de abajo para arriba, ¿no? Estos temas. Entonces, esta es una cuenta de activo fijo, ¿sí? Entonces, tenemos edificios y su saldo al final es de 150,000 pesos. Este número que está aquí, jóvenes, es el saldo. Seguramente, en un ejercicio X, suponiendo el ejercicio, tiene asientos anteriores a esto. Como, por ejemplo, voy a suponer, voy a pegar el saldo aquí, que iniciaron comprando un edificio por 100,000 y luego compraron otro por 50,000. Y ya su saldo es de 150,000, ¿sí? Así pudo haber sido el ejercicio de este ejemplo, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces, yo lo que necesito es este dato, ¿sí? Entonces, no se registra nuevamente, sino que ya es un saldo dentro de todo mi ejercicio que yo hice. Tenemos después otra cuenta que es equipo de oficina como saldo, ¿sí? Repito, seguramente tiene otros asientos cargados y abonados que todos, al final, todo el cálculo da 20,000 pesos, ¿no? Que tenemos ahí. Tenemos equipo de transporte por 70,000. Ahí está el saldo. Y luego tenemos el último que es equipo de cómputo con un saldo de 15,000. Entonces, ahí tenemos registradas las cuentas principales. Estas cuentas se nos dan, por lo general, en el primer asiento, en el asiento de apertura, o cuando estamos haciendo asientos, aparecen de repente unos ahí que dicen, compramos equipo de oficina, compramos una computadora, compramos un equipo de transporte, y se van agregando.
pero necesitamos los saldos de esas cuentas para poder hacer las depreciaciones, ¿no? Que son al final del año. Repito, son ajustes, cosas que nos van a cambiar el saldo de las cuentas que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo registramos la depreciación? Bueno, primero pues se hacen los cálculos como lo vimos aquí y luego empezamos a usar las cuentas complementarias que se manejan en este caso, ¿no? Para edificios, la cuenta, sí, la cuenta que vamos a abrir es depreciación acumulada de edificio, ¿sí? Ahí está. Y vamos a abrir otra que es depreciación acumulada de oficina. Y así para cada una de estas cuentas. Depreciación acumulada de transporte y depreciación acumulada de cómputo. Ahí está. Cada una de estas cuentas de activo fijo tiene su propia cuenta complementaria. Cada una de ellas inicia con la frase depreciación acumulada. ¿Sí? O sea, se llama depreciación acumulada como tal. Y en estas cuentas vamos a registrar la depreciación o el consumo de gasto que se usó en cada equipo. Según los cálculos, ¿cuánto se consumió en este año para equipo de oficina? 7,500 pesos. Entonces yo voy a registrar esa cantidad. Depreciación acumulada es una cuenta complementaria de la cuenta de edificio. Si edificios es una cuenta de activo deudora, ¿cuál es la naturaleza de la cuenta complementaria? Acreedora. Acreedora. Por lo tanto, va a iniciar del lado derecho del haber con 7,500 pesos. Ese lo vamos a poner 1 por aquí. Ok. ¿Y cuál va a ser el cargo entonces? No puedo cargar a edificios porque significa que estoy aumentando, ¿no? De hecho, en los cálculos de depresión no toco, sí, repito, en los cálculos de depresión y registros de depreciación no toco las cuentas principales. Solo utilizo sus saldos como un dato para calcular la depreciación. ¿Vale? Entonces, si registro el abono de la depreciación que le toca en ese año, ¿a dónde lo llevo? Bueno, hay dos opciones. Esto de la depreciación, si recordamos la teoría, dice que es un gasto, ¿sí? Entonces, yo tengo que decidir como contador, ¿a qué gasto lo voy a llevar? Creo que me van a hacer falta otra sección de código. ¿A qué gasto lo voy a llevar? Bueno, depende. Si ese edificio es exclusivamente para venta, sería gastos de venta. Si el edificio es totalmente administrativo, sería gastos de administración. Entonces, ocupamos lo que el enunciado diga. Para eso tienen que leer bien los enunciados. Quizás diga el edificio, 30% es para ventas y 70% es para administración. Aquí no dice, entonces vamos a meter todo a gastos de administración. ¿Sí? Y ahí vamos a registrar la depreciación, 7,000 pesos. Número 1. ¿Qué quería comentar acerca de esto? Dentro de gastos de administración hay una subcuenta que se llama depreciación y no acumulada, solamente depreciación. Y ahí se registra la depreciación que estamos hablando. Pero eso es acerca de subcuentas que en este tema pues no las vamos a ver, ¿no? Del todo. Entonces, con eso tenemos. Vamos con el siguiente. La depreciación de oficina son 2,000 pesos. Usamos su cuenta complementaria, registramos los 2,000 pesos que está aquí. Y es el número 2. Y tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿A qué gasto lo vamos a llevar? Repito, puede ser que el ejercicio diga que tanto por ciento es para administración y tanto por ciento es para venta. Según sea el caso, lo vamos a registrar así. Como este ejercicio no dice nada, pues vamos a poner todo en gasto de administración. Número 2, 2,000 pesos. ¿Sí? Yo estoy decidiendo eso porque el ejercicio no dice nada, ¿no? Si algo especifica el ejercicio, ahí sí tienen que poner atención. Siguiente, dice
el equipo de transporte. El equipo de transporte se depreció 17,500 pesos. Entonces registro eso en la cuenta complementaria de depreciación acumulada, los 17,500 pesos, número 3, y lo llevo al gasto, porque recuerda, toda depreciación es un gasto. Ahora, aquí en equipo de transporte, yo personalmente como contador, llevo esto a gastos de venta. Porque los autos o pickups o sí, cualquier equipo de transporte dentro de una empresa por lo general se usa para vender, para llevar mercancía, para los agentes de venta, para que la gente que se moviliza en el área de ventas pueda hacer su trabajo. Por lo general los administrativos se quedan en casa, por así decirlo, ¿no? Se quedan en oficina y no salen y pues ahí hacen todo el trabajo. Pero los de venta se andan moviendo, entonces es un gasto de venta, según mi criterio. Obviamente, si el ejercicio dice otra cosa, pues lo registramos como tal, ¿no? ¿Me explico? Número 3. Y por último, el equipo de cómputo, 4,000 pesos, 4,500. Se hace el abono por 4,500, número 4, y se registra o en gastos de administración o en gastos de venta, como sea. Puede ser 50% gastos de venta, 50% gastos de administración, como diga el ejercicio. Aquí no lo dice, así que lo vamos a dejar en gastos de administración. 1,500, ¿sí? Ya los ejercicios que van a hacer en adelante, ahí sí va a decir, tanto por ciento es para venta, tanto por ciento es para administración. Y lo registro. Y como ven, ahí está la partida doble. Haces los abonos en las de cuentas de depreciación acumulado y haces los cargos en los gastos, porque la depreciación es un gasto. Y recuerda, solamente cargas la depreciación de ese año que está ahí. ¿Sí? Ahora, hay que ver cómo se presenta eso en un balance general. Estas cuentas nuevas que están aprendiendo, ¿en qué parte van del balance general? ¿Sí? Lo que estamos hablando. Dice, para terminar esto, nota. En el ejemplo se utilizan las cuentas de gastos de operación, recordando que esto puede ser gastos de venta o de administración, dependiendo o dónde se aplique el gasto de depreciación de acuerdo en dónde se utilice el equipo. Lo que les decía, ¿no? Depende de dónde se usen estas cosas, es que va a ser gastos de venta, gastos de administración. Algunas empresas que son de industrias usan gastos de operación o de construcción. Sería un gasto todavía, ¿no? Aparte. Pero bueno, ¿cómo se presenta esto en el balance general? Nosotros tenemos un balance general como regularmente lo hacemos, ¿no? En forma horizontal, así. Todo el activo de este lado, con sus cuentitas, y todo el pasivo y el capital de este lado. Así es como lo hemos estado presentando. Entonces vamos a presentar esta información, lo que hicimos aquí, en un balance general, pero solo lo que nos toca. Tenemos activo, y después de ahí sigue el activo circulante, pero pues no tenemos nada de activo circulante en este ejercicio. ¿Sí? No vamos a poner nada. Y sigue después total, activo no hay nada. Y luego tenemos ya activo no circulante. Aquí es donde vamos a ir colocando las cuentas estas que estamos manejando. ¿Y cómo se presenta? Bueno, colocamos la primera cuenta dentro del catálogo. En este caso es edificios, ¿no? Lo que tenemos ahí. Edificios. Y edificios tiene un saldo de 150,000 pesos. ¿Sí? Lo voy a colocar en la primera columna, esta que está aquí. ¿Por qué? Porque voy a hacer una suma y una resta entre varias cuentas, con los cuales voy a presentar un nuevo saldo que va a ir de este lado. ¿Cuál es eso? Bueno, pongo el saldo de edificios y justo después de edificios, según las NIF, las normas de información financiera, me dicen que tengo que poner justo después de una cuenta principal su cuenta complementaria. En este caso es depreciación acumulada de edificios. ¿Cuánto es la depreciación acumulada de edificios hasta el momento? 7,000 pesos. Y ahí coloco esos 7,000 pesos. Luego me voy con equipo de oficina.
con su depreciación acumulada de oficina. Y luego colocaría ahí, bueno, vamos a poner sus saldos. Oficina tiene 20,000 y la depresión tiene 2,000. Luego sigue equipo de transporte. Y después seguiría la depreciación acumulada de transporte. Equipo de transporte tiene 70,000 y su depresión es de 17,500. Y por último, me hace falta aquí unos renglones más. Es equipo de cómputo y la depreciación acumulada de cómputo. Equipo de cómputo tiene 15,000 y aquí 15,000 y su depreciación de 4,500. Entonces, lo que sigue es sacar sumas dentro del balance general. Tengo la cuenta de edificios con un saldo de 150,000 y su depreciación acumulada de edificios de 7,500. Entonces, en el segundo, o más bien tercera columna, coloco yo ahí el saldo real de edificios. Que en este caso serían, ¿cuánto es? 150,000 menos 7,500. 143,000. ¿Qué, perdón? 142,500. 500, ahí está. Luego en oficina, está fácil, 18,000. Después el de equipo de transporte. $70,000 menos 17,500. 52,500. 2.500. Y equipo de cómputo, 15,000 menos 4,500. Esos son 10,500, ¿no? Lo que tenemos aquí. Ok, si se fijan, estoy colocando el saldo real de estos equipos justo a nivel de la cuenta principal. ¿Por qué? Porque el balance general presenta saldos reales. Presenta el saldo real a tal fecha. Entonces, en la contabilidad de la empresa, tenemos que el edificio vale 150,000 pesos, pero en realidad se ha depreciado por 7,500. Entonces, lo que realmente vale ese edificio son 142,500 pesos. Lo mismo con equipo de cómputo, vale realmente 18,000. El equipo de transporte realmente vale 52,500, no 70,000. Y el equipo de cómputo no vale 15,000, sino 10,500. Estos son los saldos reales que están aquí, ¿sí? Y ya después de ello, está otro renglón que como en el activo circulante que dice total activo no circulante. Y ahí hacemos las sumas de toda esta sección que acabamos de hacer. 142,500 más 18,000 más 52,500 más 10,500. ¿Cuánto da eso? $183,000, ¿no? Creo yo. 223,500. ¿Cuánto? Sí. 223,500. 223,500. Ok. 223,500 es lo que hay de activo no circulante. Obviamente en un ejercicio normal, ahí en activo no circulante hay otras cuentas, como las que aprendimos la semana pasada. Primas de seguro, papelería y útiles, propaganda y publicidad, rentas pagadas por anticipado, intereses pagados por anticipado, entre otras. Y ahí se van a colocar, ¿no? Pero para la sección que estamos viendo, así es como se deben de presentar estas nuevas cuentas que están aprendiendo dentro de un balance general. ¿Sí? Así es como quiero que las presenten en sus tareas del balance general. Hacer el ejercicio, ya sacan los saldos, después los saldos tendrán que abrir nuevas cuentas para las depreciaciones. Y si en gastos, fíjense,
Estas operaciones que tenemos aquí de depreciaciones ocupan un saldo de estas cuentas principales. Gastos de administración y gastos de venta seguramente tienen más operaciones anteriores a eso, lo cual les va a dar un nuevo saldo después de ajuste. ¿Sí? Por eso recomiendo que cuando hagan cuentas T, gastos de administración y gastos de venta sean los más largos, porque ahí es donde regularmente se registran muchas operaciones de la empresa. ¿Va? Entonces, terminamos con lo siguiente. Dice, en los siguientes años la cuenta principal queda con el mismo valor y la cuenta complementaria irá incrementando con el registro de cada uno de los años y por lo tanto el valor neto que aparece en la tercera columna, la que está aquí, se irá disminuyendo. En el resto de los métodos de registro contable y su presentación en el balance no varían, solo su cálculo numérico. Vamos a aprender otras 3 formas de hacer depreciaciones. Para efectos de ejercicios y de examen nos vamos a quedar con pero a continuación les voy a enseñar cómo hacer otro tipo de depreciaciones. ¿Va? Que está aquí. Entonces, esta última sección que tenemos aquí simplemente nos dice, cuando sigue el siguiente año en el balance general, si no se adquieren más equipos, van a ser los mismos saldos aquí, ¿sí? En las cuentas principales, si no se adquiere, ¿no? Porque si se adquiere, obviamente va a haber más. Pero lo que pasa en la depreciación acumulada es que aumenta. Esta va aumentando más hasta ser igual a la principal. Y esto va a ir disminuyendo. ¿Sí? Porque el hecho es que la depreciación disminuye el saldo de las cuentas principales. Ok. Nos quedan unos minutos solamente, entonces voy a tener que cerrar sesión y volvemos a entrar para ver los otros métodos. Aquí no nos vamos a tomar más tiempo. Vamos a continuar. Cierro y abrimos otra vez sesión.